este video hablaremos acerca de los principios de la epidemiología. La palabra epidemiología viene de la palabra epidemia, que a su vez significa sobre el pueblo en griego. En 1855, el Dr. John Snow en Londres realizó un descubrimiento acerca de la relación del agua contaminada con los padecimientos de cólera. Esto lo hizo gracias a que observó que las personas que tomaban agua del río Támesis se enfermaban de cólera. A partir de ahí creó una hipótesis acerca del modo de transmisión de esta enfermedad. Él llevaba el registro de los pacientes enfermos y las personas sanas. Esta fue la primera vez que se utilizó el método clásico de epidemiología para determinar la causa y el curso de un brote de enfermedad. ¿Pero qué es la epidemiología? La epidemiología se define como el estudio de la distribución y los determinantes de estados y eventos relacionados con la salud en poblaciones específicas, así como su aplicación para controlar problemas de salud. La distribución se refiere a la relación que existe entre la enfermedad y la población, la cual incluye a las personas afectadas, el tiempo y el lugar de la ocurrencia, usando como parámetros de la población la edad, el sexo, la raza, la ocupación, los ingresos y el nivel de educación. Los determinantes se refieren a las causas y factores que afectan el riesgo de la enfermedad. Por ejemplo, en el caso de las enfermedades infecciosas existe una sola causa necesaria. Sin embargo, existen múltiples parámetros que influyen en su desarrollo. Los factores del huésped incluyen la edad, sexo, raza, genética, estatus nutricional y estado psicológico de la persona enferma. Y los factores ambientales se refieren a las condiciones de vida, ocupación, locación geográfica, estilo de vida, etc. Cabe recalcar que el estudio de la epidemiología se enfoca en las poblaciones y no en la individualización. El método de la epidemiología se ha enfocado en la investigación, el control y la prevención de enfermedades infecciosas. Sin embargo, hoy en día ha cobrado importancia la investigación de enfermedades crónicas y problemas sociales. El epidemiólogo es aquel que mide y cuenta los elementos comunes en poblaciones para que las variaciones individuales puedan ser representativos para estudios de procesos de enfermedades, y así, con las diferencias de tasas de padecimientos en las poblaciones, se puedan crear hipótesis de las causas de estos padecimientos. Es importante saber que se requiere el trabajo en conjunto, pues son necesarias las intervenciones de los clínicos, científicos de laboratorios, bioestadísticos y profesionales de la salud. Con los estudios epidemiológicos se han realizado grandes descubrimientos, como la relación de la ingesta de ácido fólico con menores riesgos de defectos en el tubo neural, y así como el consumo de frutas con menor riesgo de cáncer. Con este método también se puede conocer el estado de salud de una comunidad, saber si está mejorando o empeorando, evaluar los programas de salud y servicio e identificar problemas de salud potenciales. Además, sirve para evaluar el Departamento de Salud Pública, por ejemplo, saber si el peso bajo al nacer de una comunidad está aumentando, disminuyendo o quedó igual. Con los datos epidemiológicos se han podido identificar, por ejemplo, las mujeres con riesgo de dar a luz un producto con síndrome de alcohol fetal. Al ubicar las características específicas de la población en riesgo, se pueden crear mensajes más dirigidos que tengan un mayor impacto. Las estadísticas vitales encontradas en los certificados de muerte, como la edad y causa de fallecimiento, han permitido a las compañías de seguros de vida calcular el riesgo individual de morir antes de cierta edad, así como saber qué decisiones clínicas tomar, identificar las características de las enfermedades y si tiene alguna asociación con algún padecimiento. Las operaciones básicas del epidemiólogo incluyen contar casos y medir la población en donde surgen, para así calcular las tasas de enfermedades y compararlas con diferentes grupos de personas. También prevenir y controlar por medio de políticas de salud. Supongamos que llega un hombre a urgencias con un ataque al corazón. Para el médico ese sería un paciente que requiere atención inmediata. Para el epidemiólogo se trata de un caso donde es importante identificar las características de la persona que ocasionaron este padecimiento, si son modificables o cuál fue la causa. Riesgo se refiere a la probabilidad de que las personas sin enfermedad expuestas a factores de riesgo adquieran la enfermedad en algún punto de su vida. Los factores de riesgo son las señales con importancia clínica que aumentan la probabilidad de adquirir una enfermedad. Estos pueden ser hereditarios, de medio ambiente físico, refiriéndose a agentes, toxinas y drogas, ambiente social como la familia, comunidad, cultura, y de comportamiento. Por ejemplo, el no usar el cinturón de seguridad, fumar o tener sobrepeso. El riesgo relativo es la comparación de un evento del riesgo relacionado a la salud entre dos grupos.
los cuales pueden diferir de género, edad, raza o de exposición al factor de riesgo. Si el riesgo relativo es mayor a 1, la exposición al factor aumenta el riesgo. Si es menor a 1, ésta la disminuye actuando como un efecto protector. Y si es igual a 1, la exposición al factor de riesgo no influye en el padecimiento. El riesgo relativo se calcula dividiendo el riesgo de enfermedad en personas expuestas entre el riesgo de enfermedad en personas no expuestas. Un ejemplo es el riesgo de desarrollar cáncer de pulmón, donde se encontró que una baja ingesta de frutas y verduras aumenta el factor de riesgo a 2, mientras que el fumar aumenta las posibilidades de desarrollar cáncer de pulmón hasta 10 veces más. Las incidencias son el número de casos nuevos de una enfermedad en un periodo de tiempo específico en una población definida. Se miden identificando el grupo de personas susceptibles que inicialmente no presentaban la enfermedad, posteriormente examinándolo periódicamente en un tiempo específico para descubrir y contar casos nuevos. La prevalencia es el número de casos existentes de una enfermedad en una población. Se basa de 3 conceptos: el punto de prevalencia, que es la cantidad de una enfermedad en una población en un punto específico de tiempo, es decir, cuando se realiza la encuesta; el periodo de prevalencia, que es la cantidad de enfermedad en particular de una población en un periodo de tiempo; y la tasa de prevalencia, se refiere a la proporción de la población que tiene la enfermedad en un punto particular de tiempo. Estas se utilizan para calcular la sucesión entre los factores de riesgo y la ocurrencia de la enfermedad.